Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Exprimiendo a los alumnos. Como es costumbre, la señorita Ana Sofía Núñez y quien les habla, Pablo Perea, estaremos hablando, comentando, debatiendo acerca de personajes que han aportado algún tipo de teoría, de pensamiento, de filosofía para nuestro país. Hoy el turno es para el señor William Ospina, un personaje con una crítica bastante fuerte, un sentido de la crítica bastante fuerte, una persona estudiada que habla mucho sobre educación, habla mucho sobre corrupción, con argumentos bastante sólidos. Y hoy entraremos a colación con un texto escrito por el señor que trata sobre su libro de La Franja Amarilla. Ese texto del señor William Ospina creemos que es una reflexión muy profunda, que él hace una reflexión bastante crítica de la realidad social que padece Colombia o que ha padecido Colombia a través de los años. En él menciona cómo las clases altas del país, los grandes poderes hegemónicos empresariales y por supuesto la iglesia han convertido a nuestra nación como en un lugar de desigualdad e injusticia social, tanto para los campos como para las ciudades. Nuestro autor dice o piensa que es muy contradictorio que Colombia posee, teniendo tantas riquezas naturales, tantos recursos minerales, que la pueden convertir en una de las naciones más privilegiadas de América Latina y del mundo, tenga todavía habitantes que padezcan hambre, que sean víctimas de la pobreza, víctimas de muchas situaciones incómodas y tristes que vive nuestro país. Para no darle más largas, quiero saludar a mi compañera Ana Sofía Núñez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha parecido el texto? Hola Paulo, buenas noches, gracias por la bienvenida, por la invitación, muy feliz de acompañarlos en este momento. Bueno, respecto a este autor, William Ospina, y especialmente su obra La Franja Amarilla, pues nos da mucho de qué hablar, o sea, tenemos mucho material, mucho hilo respecto a este escrito. ¿Por qué? Porque el señor William no nos muestra solamente un aspecto político, por decirlo así, del país, no, nos muestra un aspecto primero histórico, de cómo ha sido la economía en Colombia, cómo ha sido la cultura, la política, la religión, cómo ha sido la sociedad colombiana a través de los años. También nos habla básicamente de cómo nosotros en Colombia nos hemos adaptado a cada cambio que ha tenido constantemente desde el Bogotazo al día de hoy. También nos habla sobre una nueva Colombia que estamos esperando aún en 2021, seguimos esperando este momento que llegue a nuestro país. Entonces, pues, no sé usted qué pensará. Yo pienso que fue muy importante y primordial que este autor nos haya hablado una realidad desde el ámbito religioso y político. Yo pienso que en este caso es muy importante porque Colombia siempre ha sido sumiso bajo algún mando, ya sea un mando religioso, que en este caso, como somos conocidos a nivel nacional, a nivel mundial, qué pena, como somos conocidos, el país del Sagrado Corazón de Jesús, un país donde declara toda su religión es católica y todo colombiano es creyente católico. Desde pues en el momento de donde nos colonizaron, desde el momento de quien tomó el poder, no fueron precisamente los que vivían en este momento en Colombia, digamos los indígenas, sino eran directamente los que eran mestizos, los que venían con una mezcla española y venían una mezcla indígena. Así es, Ana, tienes toda la razón. Antes de seguir con toda esta charla, quiero contar más o menos quién es William Ospina. Él es un escritor y poeta tolimense de 67 años que tiene bastantes distinciones, entre las que destacan un Premio Nacional de Ensayo, un Premio Nacional de Poesía, Premio Casa de las Américas, Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada y un Premio Rómulo Gallegos. Como les decía, Ospina nació en el Tolima, pero se crió en Cali, donde intentó primero estudiar Derecho, pero terminó abandonando la carrera porque sentía que su gran pasión era la literatura. Sí, Ana, volviendo al tema, el aspecto religioso él lo critica bastante fuerte.
y creo que tiene toda la razón. Nosotros en esta parte del mundo no fuimos descubiertos como nos han querido hacer pensar. Nosotros no fuimos pues muchos hablan de la colonización, pero yo considero que no fue ningún descubrimiento de América, sino la invasión de América. Fue una matanza que hicieron a nuestros ancestros indígenas que habitaban desde hace ya bastantes años antes de que llegaran los españoles a estas tierras y llegaran con sus costumbres. Como lo menciona Ospina y como lo dice usted, Ana, efectivamente a nosotros vinieron a imponernos unas creencias religiosas, el catolicismo en nuestro caso, y gracias a estas creencias que nos impusieron, que nos han querido imponer, pues podemos darle como la razón a Ospina cuando él habla de cómo mediante la iglesia los grandes poderes hegemónicos que nos controlan y que nos han controlado siempre, nos han mantenido ahí como borregos, como que no nos dejan avanzar, porque entonces tenemos la creencia de que es pecado si hacemos una cosa, es pecado si hacemos otra, y mediante la iglesia nos quieren controlar, nos tienen ahí sometidos, sin dejarnos como abrir los ojos. Entonces por costumbre, por creencia, que son pues creencias adoptadas, creencias que no eran nuestras, pensamos que cualquier cosa que hagamos va a estar contra los ojos de Dios, nos empezamos a sentir culpables, entonces aceptamos todo lo que nos quieren imponer, no nos damos cuenta, y aquí entraría una teoría de la comunicación que es la teoría de la aguja hipodérmica, que dice que a nosotros nos inyectan la información que los poderes que nos manipulan, que nos manejan desde hace muchos años, o como dice Ospina, desde la muerte de Gaitán, que eso sea lo que nosotros creamos y lo que nosotros pensemos. Nos quieren inyectar esas ideas y usan a la iglesia, o han usado a la iglesia como herramienta para poder mantenernos dosificados, Ana. Respecto a la teoría de la aguja hipodérmica, usted tiene absolutamente toda la razón. Y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial se ha usado esta teoría para manipular a las personas, para hacerles como un lavado y hacerles creer que estas cosas están bien y manipulándolos de cierta forma. En este caso, la Iglesia Católica en Colombia pues no se escapa de haber usado esta teoría. Pues si hablamos entre 1899, que fue cuando empezó la Guerra de los 1000 días, en este caso la historia del bipartidismo que pasó Colombia, donde la iglesia fue protagonista de esta múltiple masacre, donde mataron a muchos colombianos, donde se perdieron vidas colombianas debido a la Iglesia Católica. Porque ¿qué hacía esto? Y esto lo contaba el escritor William en su libro. La iglesia decía: matar a liberales no era pecado. Si usted es conservador y mata a un liberal, se está ganando el cielo. Y así era como la iglesia encubrió muchísimos de los tantos masacres que ha existido en la historia, pasó en Colombia. Respecto del descubrimiento, o en este caso el encubrimiento de América Latina, respecto a los españoles sucedió lo mismo. Cuando llegó a Colombia, los jesuitas o la corona española quisieron adoctrinar a los indígenas, los obligaron a aprender su lengua, los obligaron a educarse, los obligaron a cambiar sus oros por tonteces, por decirlo así, por un sombrero, nos desapropiaron de nuestra cultura, nos quitaron nuestras raíces latinoamericanas y nos inculcaron su creencia, su Dios, su iglesia, su proceso político, legal, su construcción social, nos la impusieron a nosotros como pueblo colombiano. Entonces, desde que la llegada de la corona, hemos sido acostumbrados a ser un país sumiso, a estar bajo órdenes, bajo diferentes criterios religiosos, que siempre hay un ser superior, en este caso, donde nos manda, donde nos indica qué está bien y qué está mal. Muchas de esas situaciones explican por qué Colombia no ha despertado, pero este autor no busca de justificar a que el colombiano siga adormecido o siga ahí recostado ante la pobreza, ante la situación de desigualdad, ante todo lo que está sucediendo en nuestra realidad cotidiana, es decir, hasta hoy 2021, sino que este autor nos dice como: vean, nosotros siempre hemos sido los dormidos,
siempre vienen a explotarnos, siempre nos usan para estar sobre bajo. Cuando tenemos un país que es totalmente rico en biodiversidad, cuando tenemos un país que nuestros recursos nos sirven para autosostenernos y no depender ninguna potencia, sino ser nuestra propia potencia, conocer nuestra Colombia, conocernos como colombianos y conocer nuestros terrenos. Así es, Ana, así es. Y hay algo que William Ospina reconoce en el texto y son las condiciones deplorables, las condiciones paupérrimas por las cuales pasa Colombia. Él habla de cómo la inseguridad, la delincuencia, la pobreza son como consecuencias de la ambición y la opulencia con la cual siempre ha vivido la clase dirigencial del país, ¿sí? Además de la clase de la corrupción administrativa, perdón, pues que siempre ha regido la política, porque para nadie es un secreto que en este país favor se paga con favor y persona que llega al poder en la política llega para robar. ¿Por qué? Porque esas personas tienen que pagar favores. ¿Cuáles favores? Los favores que les hacen las demás personas con poder económico para poder subirse al poder. Esas personas sí o sí tienen que llegar a robar, a, a seguir haciendo casos o cosas de corrupción para poder pagar ese tipo de favores. Y ahí es donde lo que usted dice, que también lo menciona Ospina en el texto, de cómo nosotros estamos sesgados, cómo nosotros no despertamos, cómo nosotros vivimos inmersos. O sea, para nosotros ya es normal ese tipo de corrupción, ya es normal que el político robe, ya es normal que el político mienta para llegar al poder y cuando esté ahí no haga nada diferente a robar. Y tenemos una pasividad ciudadana que, como dice Ospina, estamos adormecidos. O sea, no reaccionamos de forma inmediata, no despabilamos. Y bueno, hay un ejemplo muy claro y son las huelgas o las protestas que hubo y que conmocionaron a todo el mundo que hubo en Francia, ¿sí? Pudo verse cómo Francia reaccionó en bloque inmediatamente ante temas pues que evidentemente iban a afectar a ese país como nación y como sociedad. Inmediatamente la sociedad francesa se unió, salió a las calles en tono de protesta, pelearon por sus derechos, pasó todo lo que tuvo que pasar para poder lograr lo que se quería, y era no permitir que esa clase política corrupta o esa clase dirigencial corrupta hiciera lo que les da la gana. Eso nos falta a nosotros como sociedad, despertar, quitarnos esa venda de los ojos, y Ospina lo dice muy bien. Somos una sociedad adormecida que le hace falta despertar. Tenemos todo a nuestro favor, absolutamente todo a nuestro favor, para ser una potencia latinoamericana, y no sé si soy muy animado o qué, pero creo que también tendríamos todo a nuestro favor para ser una potencia mundial. Lo que pasa es que como sociedad vamos ahí sí, como se dice vulgarmente, de traste pa'l estanco, Ana. Claro, Paulo, incluso él mismo en el escrito decía que era obvio que en Francia no iban a permitir que pasara absolutamente nada, pues era la capital universal de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, en este aspecto, pues, Francia es el ejemplo a seguir de cualquier sociedad. Él decía, porque los franceses saben quiénes son, de qué están hechos. Ellos no son un país que están acostumbrados a ser marginados como ha sido Colombia, como hemos sido nosotros. Como tal, nosotros estamos acostumbrados a una cultura que es yo pisoteo, yo soy el mejor, si yo tengo que hacer trampa, yo voy a hacerlo, en todos los ámbitos de la vida del colombiano se mira la corrupción.
ya sea un ámbito estudiantil haciendo copia, ya sea en el transporte público, ya sea en mi trabajo, siempre jugamos a dar sucio como colombianos. Y cuando estamos en momento de autoridades como es el gobierno nacional en este momento, en una crisis que estamos pasando debido a una pandemia, nosotros seguimos ahí, en la lucha, en la lucha, en la lucha, empujados por el viento, pero no despertamos de esta realidad, no despertamos de esta. Además, recordemos que en 1810 se formó el conflicto, la pelea más grande en Colombia, que fue cuando se hizo el grito de independencia. Y recordemos que este grito de independencia se hizo por un florero, porque hubo una discusión y esa fue la gota que hacía falta en ese vaso para que se regara. ¿Qué gota nos está haciendo falta a nosotros en este momento para despertar? Si estamos hablando ya de vidas, estamos hablando de una reforma, estamos hablando de nuestra salud como colombianos. Claro, Ana, claro, así es. Y quiero traer a colación una parte de una charla que él tuvo en una universidad que también tuvo un podcast donde Ospina habla de pensar en una revolución cultural antes que en una revolución política. ¿Por qué? Y traigo a colación lo que usted está diciendo porque tiene demasiado sentido. Nosotros en nuestro país, o como sociedad mejor, tenemos una cultura de pensar, como a mí no me afecta, entonces a mí no me importa. Que salgan a marchar, que salgan a protestar, que salgan a pelear los afectados. Pero a nosotros que no nos está afectando, entonces no nos importa. Porque en este país estamos acostumbrados a eso, a que si a mí me va bien, el resto no importa, si yo estoy bien, el resto no me importa. Lo vemos en muchas clases de la universidad con muchos docentes que ellos dicen, bueno, yo cumplo con hacer mi trabajo y si los estudiantes no tienen tiempo por X o Y motivo, pues allá ellos, y la respuesta muchas veces es, si no están de acuerdo, váyanse a quejar a la coordinación o vayan a llorar al atrio, pues como se dice popularmente. Y eso es lo que nos falta como sociedad, ser empáticos, tener como ese sentimiento de jue madre, si el otro no está bien, pues veamos a ver qué estamos haciendo mal nosotros. Por eso creo que lo que usted dice y lo que menciona Ospina, pues es muy válido. Necesitamos primero cambiar nuestra cultura, cambiar esa cultura de que no nos importen los demás y solo veamos para nosotros, cambiar esa cultura que tenemos que no nos permite reaccionar como sociedad, porque sí, listo, está bien, nuestros dirigentes, nuestros grandes poderes hegemónicos políticos y empresariales nos controlan y hacen lo que les da la gana con nosotros, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues nada, porque como lo decíamos anteriormente, estamos adormecidos, y fuera de eso, las pocas personas que reaccionan porque él también lo dice en el texto, no todos estamos así, ¿sí? Hay personas que saben lo que está pasando, que tienen los ojos abiertos, pero son personas que a lo mejor tampoco les importará hacer nada, ¿sí? Entonces por eso también debemos revisar ese aspecto cultural que él también lo remarca en el texto, y revisar a ver en qué estamos fallando, buscar esa revolución cultural que nos permita ser más empáticos con el prójimo. Paulo, pero si estamos hablando de ser el empático con el otro, ¿usted qué está haciendo para hacerlo? ¿Usted qué está haciendo para aportarle a la nueva Colombia que esperamos? ¿Usted qué está aportando a este país en este caso? Listo, es muy fácil venir a decir es que los colombianos no hacen, los colombianos son perezosos, son arrecostados. Es toda la crítica que hemos dado en este podcast. Pero nosotros como ciudadanos, como humanos, como colombianos, ¿qué estamos haciendo en este caso? ¿Qué estamos haciendo para poder hacer el cambio en este momento? Usted, Paulo, como futuro periodista, yo como futura periodista ciudadana, como comunicadores, ¿qué estamos haciendo para este cambio? Tenemos que cuestionarnos esto, porque no es solamente culpar al colombiano por su cultura, por sus raíces, por acostumbrar a vivir en la manipulación, en la sombra, no, sino que ¿qué estamos haciendo para que hubo despertar? Pues Ana, personalmente yo hace ya bastante tiempo tomé una decisión, y es algo de lo que hemos hablado o algo que hemos tocado
hace un rato, y es que todo empieza desde casa. El cambio empieza desde casa. Yo no puedo exigir a las demás personas que cambien si yo desde mi casa, desde mi hogar, con mi familia, no empiezo un cambio. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos cada uno poner nuestro granito de arena? Sencillo. Empezar a quitar o a remover esos mínimos actos de corrupción en los cuales incurrimos en el día a día, que hacen parte de nuestra cotidianidad. ¿Cómo cuáles? No meterse en la fila del Transmilenio, no meterse en la fila de las cafeterías, no pasarse el semáforo en rojo, respetar los parqueaderos para las personas que van en silla de ruedas o que tienen alguna discapacidad, no quedarse con las vueltas del señor de la tienda. Bueno, hay un sinfín de actos con los cuales podemos empezar, que debemos tener en cuenta y que, hombre, como lo estamos hablando, el cambio empieza por nosotros, no exigirle a los demás, simplemente empezar a hacer el cambio nosotros, dar las gracias, dar los buenos días, pedir el favor, entender las situaciones de los demás, y así se va volviendo como una bola de nieve. Yo cambio, hago que mi familia cambie y eso se va volviendo una bola de nieve. Entonces las personas que están en la calle, al notar eso, empiezan a querer también cambiar, y esa bola de nieve va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que en un futuro vamos a cambiar como sociedad? ¿Sí? ¿Por qué no pensar que nosotros no vamos a ser los que cambiemos el mundo? Pero sí podemos empezar por cambiar a las próximas generaciones, que pueden ser las que hagan un cambio en el mundo. ¿Sí? Sí, yo también entiendo que el tema económico es muy complicado, pero como dice Ospina, Colombia es un país que podría ser tranquilamente una potencia en Latinoamérica, porque tenemos una biodiversidad bastante exuberante. O sea, tenemos diversos ecosistemas, tenemos cualquier cantidad de especies de fauna, tenemos tenemos recursos naturales o minerales que nos pueden generar economía, las tierras que tenemos se prestan para sembrar cualquier tipo de alimento bueno, cualquier tipo de siembra que podamos generar o hacer un ingreso económico bastante importante. Pero para primero evitar que se sigan robando la plata del país, los corruptos y todo eso, debemos empezar por cambiar, hacer la revolución cultural, empezar a cambiar por nosotros mismos desde casa. Y lo que estamos hablando, no pretender que nosotros vayamos a cambiar la sociedad, sino lograr cambiar a los niños o a los chicos de hoy en día, que van a ser los que cambien el país en un futuro. El cambio puede que no sea ya, inmediato, pero podemos pensar que en un futuro lo podemos lograr. Pero bueno, Ana, yo considero que este texto de William Ospina, y no solo el texto, sino muchas intervenciones de este escritor, tienen mucha tela para cortar. Aquí nos podríamos quedar horas y horas y horas hablando sobre la franja amarilla, hablando sobre cualquier cantidad de textos o de podcast o de entrevistas o de intervenciones de este autor, y nos podrían dar días, semanas, meses enteras hablando y discutiendo de lo mismo. Desafortunadamente nuestro tiempo es muy corto, y debemos despedirnos, no sin antes avisarles y recomendarles que estén pendientes para nuestro próximo podcast, porque vamos a volver a tocar este tema que es tan importante y tan relevante para la actualidad de nuestro país. Por supuesto, Paulo, la idea es seguir con esta actividad, seguir programando nuevos podcasts, nuevos en vivos, donde nuestros oyentes puedan tener en cuenta estos escritos, estos tipos de escritos que nos guían a la revolución. Ana Sofía, ha sido un gusto, queridos oyentes, ha sido un gusto para mí compartir este rato con ustedes. Espero estén muy bien, espero les haya gustado, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.